si tu test de ADN no se estuviera equivocando, sino recordando un secreto que España intentó sellar con cera? Imagina que, en vez de un correo con porcentajes, recibes una carpeta oscura. Huele a polvo y a madera vieja. La abres y encuentras documentos atados con cuerda, bautizos, matrimonios, listas de vecinos, denuncias anónimas, permisos de viaje. En la esquina, un sello de cera. No es adorno, es una sentencia. Aprobado, sospechoso, rechazado. Hoy tú no vas a un tribunal a demostrar pureza. Hoy pones saliva en un tubo, pagas con tarjeta y esperas. Pero lo inquietante es esto. Ese 2%, ese 5%, esa palabra que te parece imposible. Magreb, Levante, Mediterráneo Oriental. A veces no es un error del algoritmo. A veces es una grieta. Una abertura por donde asoma un capítulo que durante siglos se escribió en voz baja. Esta historia no va de conspiraciones modernas, va de burocracia antigua. La burocracia es el poder más frío, no necesita gritar, solo necesita archivar. Y España, entre finales del siglo XV y el XVII, archivó vidas, archivó conversiones, archivó sospechas, archivó expulsiones. Lo que nunca pudo archivar fue la herencia biológica, porque el ADN no entiende de sellos. Para comprender por qué España rompe tantos tests, hay que entender una palabra que hoy suena absurda, pero entonces era peligrosa: linaje. En la España de los cristianos viejos, tu apellido podía abrirte puertas o cerrártelas para siempre. No hablo solo de prestigio, hablo de trabajo, de estudios, de matrimonio, de honor. Ser señalado como cristiano nuevo, converso o como descendiente de alguien manchado podía convertir tu vida en una habitación sin salida. Y cuando una sociedad convierte el linaje en una llave, la gente aprende a falsificar cerraduras. Mucho antes de 1492 ya existía esa tensión. En 1391, en distintas ciudades de la península, estallan episodios de violencia que empujan conversiones forzadas. Desde ahí crece una población de conversos que, con el tiempo, será mirada con recelo. La sospecha se hereda como una enfermedad social. No importa lo que hagas hoy, importa lo que alguien dice que hizo tu abuelo. En 1478 se crea la Inquisición en Castilla. La gente la imagina como fuego y gritos, pero su fuerza real fue el papel. Denuncias, interrogatorios, registros, listas, genealogías. Un sistema que convierte rumores en documentos. Y un documento podía ser más peligroso que una espada, porque una espada mata una vez. Un archivo te persigue toda la vida. Aquí nace el primer gran expediente de nuestro caso: la limpieza de sangre. En muchos contextos, no bastaba con decir «soy cristiano». Había que probar que tus abuelos también lo eran, que no había mancha de conversión reciente, que tu familia no arrastraba una historia sospechosa. ¿Cómo se probaba? Con partidas de bautismo, con testigos de buena fama, con genealogías escritas a mano. En otras palabras, con memoria oficial. Y cuando la memoria oficial decide tu futuro, aparece un mercado oscuro, el de la identidad. Ahora quiero que veas una escena concreta, como si la cámara se acercara hasta escuchar la respiración. Año 1583. Un joven quiere entrar en una institución respetada. Le piden 4 apellidos, 8 bisabuelos y testigos que declaren que su sangre es limpia. La madre aprieta un rosario en silencio porque sabe algo. Una rama llegó décadas atrás desde otra ciudad con un nombre distinto. El padre corre de casa en casa buscando a quien hable bien. Un vecino anciano duda, porque él también tiene sombras. Y entonces aparece la figura que casi nunca se menciona: el hombre que ordena árboles. No lleva espada, lleva tinta. Escribe como si fuera un sastre de identidades. En su mesa hay libros parroquiales,
copias de actas y algo más peligroso, una lista de personas dispuestas a declarar lo que haga falta. Porque un expediente no se gana solo con la verdad. A veces se gana con coherencia. Si falta un abuelo en el registro, se encuentra un padrino que lo recuerde. Si un apellido suena demasiado raro, se sustituye por uno más común. Si una familia viene de un barrio señalado, se reubica la historia con frases vagas y testigos convenientes. El joven firma sin entender que está comprando un futuro. La madre entiende perfectamente lo que está pasando y guarda silencio, porque el silencio también protege. Y el sello cae sobre la hoja con un golpe suave. Ese golpe es el sonido de una historia que se tapa. Esto es clave. Cuando miles de familias hacen maniobras pequeñas para sobrevivir, el país entero cambia de piel. Los documentos parecen ordenar el mundo, pero en realidad lo están maquillando. Y el ADN, siglos después, es el único testigo que no puede sobornarse. Ahí ocurre lo irreversible. Una familia puede limpiar su expediente, pero no puede limpiar su sangre. Puede sellar un documento, pero no puede sellar los segmentos que pasan a sus hijos. La cera calla, el ADN no. 1492. Llega como una puerta que se cierra de golpe y otra que se abre al abismo. Por un lado, cae Granada, el último reino nazarí. Por otro, se decreta la expulsión de los judíos que no acepten convertirse. 2 decisiones, 2 terremotos. Detrás de cada decreto hay barrios que se vacían, casas vendidas a prisa, familias separadas, redes de matrimonio rotas. Y también hay otra realidad, la más humana y la más incómoda. Muchos no se van, se convierten. A partir de ahí, España se llena de vidas partidas, conversos que, en público, deben encajar. En privado, intentan sobrevivir sin traicionarse del todo. Algunos se integran con rapidez, otros guardan costumbres, recetas, palabras, recuerdos. Y lo más importante para nuestro misterio, se casan, tienen hijos, se mezclan, porque la biología sigue, incluso cuando el archivo quiere clasificar. Aquí es donde el algoritmo moderno empieza a confundirse, porque intenta traducir una historia compleja a etiquetas simples. Un segmento puede parecerse a poblaciones del norte de África, o del Mediterráneo oriental, o del sur de Italia, porque el Mediterráneo fue una autopista humana durante siglos. A veces, esa señal tiene que ver con rutas sefardíes, con conexiones portuarias, con mezclas antiguas que no caben en un país moderno. Por eso el test te da una palabra que suena lejana, aunque el origen histórico de esa señal sea ibérico y mediterráneo a la vez. Y no, eso no significa que tu personalidad venga escrita en los genes. Significa que tu familia, como casi todas, es el resultado de capas históricas. Capas que los documentos intentaron simplificar y que el ADN vuelve a hacer visibles. Y aquí viene una idea que casi nadie dice claro. España no solo mezcló poblaciones. España mezcló identidades en los documentos, apellidos que cambian, orígenes que se maquillan, ramas del árbol que se cortan como si jamás hubieran existido. En un país que exige demostrar pureza, la identidad se vuelve un trabajo agotador. Si avanzamos, el mecanismo se repite con otra comunidad. En 1502, en la Corona de Castilla, se impone que los musulmanes deben convertirse o abandonar. En 1526, la Corona de Aragón aplica conversiones forzosas. Nace una población enorme de nuevos cristianos de origen musulmán. Los moriscos no son una minoría pequeña y aislada. Son capas demográficas grandes que viven dentro de pueblos enteros, sostienen economías, trabajan oficios, cultivan tierras, pagan impuestos, conviven. Y al mismo tiempo, viven bajo vigilancia, sospecha y presión constante. En lugares como Valencia, Aragón, Murcia,
Granada y parte de Andalucía Oriental, la presencia morisca fue especialmente fuerte. Eso significa que la herencia genética no es una anécdota, es una capa histórica. Y cuando hoy un test te marca un pequeño componente norteafricano o mediterráneo, puede estar captando el eco de esa capa, aunque tu familia se haya considerado española desde siempre. Porque lo era. Era de aquí, solo que el archivo quería dividir la sociedad en categorías rígidas. Vuelve la escena del papel. Un cura abre un libro parroquial y anota un bautizo. Parece una rutina, pero en esa España, un libro podía volverse un arma. Porque mañana alguien puede señalar una línea y decir, aquí está la mancha. Y cuando una mancha decide tu futuro, los nombres cambian, las familias se mueven, los silencios nacen. Ahí nacen apellidos que se diluyen, apellidos tan comunes que parecen invisibles, perfectos para esconder una historia. Nacen mudanzas a comarcas nuevas, nacen matrimonios cuidadosamente escogidos, nace una forma de sobrevivir que se hereda sin hablarse. No preguntes demasiado. Luego llega un golpe que transforma la demografía de manera brutal, la rebelión de las Alpujarras, 1568-1571. Tras la represión, muchas familias moriscas granadinas son dispersadas hacia otras zonas, y esto, para el ADN, es dinamita silenciosa. Lo que antes era una señal concentrada se convierte en una señal dispersa. Lo que antes estaba en un lugar empieza a aparecer en otros, mezclado, fragmentado, escondido en ramas del árbol que nadie recuerda. Y finalmente llega la palabra que suena como sentencia: expulsión. Entre 1609 y 1614 se ejecuta la expulsión de los moriscos, iniciada con fuerza en Valencia y extendida por distintos territorios. No fue un día, fue un proceso que vació pueblos, reorganizó comarcas, cambió economías. Y aún así, incluso un proceso así no es matemático. Hay retornos, hay escondites, hay niños que se quedan, hay mezclas previas imposibles de deshacer. Y después de la expulsión, ocurre otra escena que casi nadie conecta con los genes: la repoblación. Pueblos enteros pierden vecinos, campos quedan sin manos, casas quedan vacías. Entonces, llegan familias de otras zonas, a veces de comarcas cercanas, a veces de provincias distintas. Se reparten tierras, se rehacen matrimonios, se mezclan apellidos. En una sola generación, un lugar puede cambiar su composición humana sin que nadie lo anote como mezcla. Se anota como administración. Por eso, siglos más tarde, un mismo apellido puede estar en Valencia y en La Mancha, en Aragón y en Murcia, y nadie recuerda por qué. El archivo registró la propiedad, no registró el dolor. El archivo registró el traslado, no registró el miedo. Pero el ADN sí guarda la señal de que esas familias se cruzaron en momentos de ruptura. Este es el corazón oscuro del archivo sellado. El Estado intentó borrar una capa humana por decreto. Al intentarlo, lo que logró fue fragmentarla y dispersarla. En los papeles, eso parece limpieza. En la genética, eso produce señales repartidas, pequeñas, inesperadas, a veces invisibles, hasta que un algoritmo moderno las detecta. Y aquí entra el gran truco de los tests. El test no te da la verdad completa, te da una etiqueta aproximada basada en comparaciones con poblaciones actuales de referencia. Por eso, un mismo segmento a veces aparece como Magreb en una empresa y como Mediterráneo en otra. No cambió tu ADN, cambió la etiqueta. La señal, sin embargo, puede ser real, una capa antigua que el archivo intentó ocultar. De hecho, hay una razón por la que este tema se siente como un thriller. Durante siglos, la información sobre tu origen era peligrosa, no porque fuera mala, sino porque otros podían usarla contra ti. En ese mundo, la gente aprendió a hablar con claves, a decir, somos de tal pueblo,
cuando en realidad habían llegado de otro, a repetir apellidos comunes para no destacar, a esconder la historia en una caja que solo se abría dentro de la familia. Y cuando hoy alguien hace un test de ADN y ve una señal inesperada, lo que aparece no es un enemigo ni una vergüenza. Aparece la caja, aparece el secreto familiar de un país entero, que España fue un mosaico, pero durante mucho tiempo fingió ser una sola pieza. Por eso este episodio se llama Archivo Sellado. Porque lo que tú abres con saliva no es un mapa moderno. Es una puerta a una historia que estuvo escrita, sí, pero con tinta y con miedo. Ahora viene la pregunta que convierte esto en un misterio personal. ¿Por qué dos personas del mismo pueblo, incluso dos hermanos, pueden obtener resultados distintos? Porque tu herencia no se mezcla como pintura uniforme. Se reparte como fragmentos. Puedes heredar mucho de una rama y casi nada de otra. Dos hermanos heredan combinaciones diferentes de los mismos ancestros, y en una tierra con capas históricas, ese azar biológico se nota más. Así que cambia la pregunta. En vez de ¿por qué me sale Magreb o Levante?, pregúntate, ¿qué expediente del archivo sellado está asomándose en mi árbol? Si quieres investigarlo como un documental serio, empieza por 3 llaves. ¿Dónde nacieron tus abuelos y bisabuelos? ¿Qué coincidencias genéticas te aparecen? Personas reales con segmentos compartidos. ¿Y qué parte del resultado se repite cuando comparas ramas familiares? El porcentaje es el titular. El archivo real son las coincidencias y los pueblos. Y ahora, antes de cerrar esta primera parte, te dejo la escena final. Tú, hoy, frente a tu pantalla, mirando un número pequeño. En el siglo XVI, ese número habría sido un rumor, una acusación, una marca. Hoy es solo información, pero esa información tiene la capacidad de abrir una puerta antigua. La pregunta es simple y peligrosa. Si tu test escondiera una pista que nunca encajó en tu familia, ¿te atreverías a seguirla, aunque te lleve a un apellido que durante siglos nadie se atrevió a decir en voz alta? ¿Y si te dijera que el ADN oculto de España no está escondido en una cueva ni en un mito, sino en algo muchísimo más frío? ¿En listas? Listas de expulsión, listas de bautizados, listas de vecinos fiables, listas de apellidos que conviene olvidar. El archivo sellado no es una metáfora bonita. Es el lugar donde una sociedad intentó convertir la sangre en categoría y la vida en expediente. En la primera parte, abrimos la puerta. Sellos, limpieza de sangre, conversiones, expulsiones. Ahora entramos de verdad a la sala oscura y sacamos 3 carpetas del estante. 3 expedientes. No para juzgar a nadie, sino para entender por qué un test moderno se confunde cuando se topa con siglos de burocracia que mezcló, dispersó y obligó a la gente a esconderse. Carpeta 1. El expediente morisco. La palabra morisco hoy suena a historia lejana. En su época fue una etiqueta peligrosa. Y lo que la gente olvida es que los moriscos no eran un grupo mínimo, marginal, aislado. Eran comunidades enteras en pueblos y comarcas, sobre todo en Valencia, Aragón, Murcia y partes de Andalucía Oriental, además de Granada. Trabajaban la tierra, sostenían economías locales, vivían como vecinos, pero bajo un techo de sospecha. La maquinaria empieza con conversiones forzosas, 1502 en Castilla, 1526 en la Corona de Aragón. Esa frase, convertirse o marcharse, no es teoría, es un golpe demográfico. Y desde ahí, el Estado aprende algo que cambiará a España. Si controlas el papel, controlas la identidad pública. Pero el papel no cambia la herencia. Lo que cambia es cómo una familia se presenta ante el mundo. Hoy es cristiana. Mañana puede ser sospechosa. Y para evitarlo,
La familia aprende a sobrevivir. Cambia hábitos visibles, cambia apellidos si hace falta, se casa con cuidado, se mueve a otro pueblo donde nadie pregunte tanto. Y cada movimiento de ese tipo, repetido durante generaciones, es una hebra más en tu ADN. Luego llega el punto de ruptura emocional, la rebelión de las Alpujarras, 1568-1571. No hace falta recrearse en violencia. Lo importante, para nuestro misterio, es lo que pasó después. Dispersión. Cuando dispersas población, no eliminas una señal, la fragmentas, la conviertes en pequeñas chispas repartidas por territorios donde nadie la esperaba. Con el tiempo, esas chispas se mezclan con otras ramas, y el resultado es exactamente lo que vemos hoy en muchos tests. Porcentajes pequeños, inesperados, que aparecen y desaparecen según la empresa o según qué segmentos heredaste. Y entonces llega el gran sello de cera del siglo XVII, la expulsión, 1609-1614. El Estado intenta vaciar una capa humana de la península, intenta borrar a un grupo con decreto. Y aquí está el detalle que casi nunca se explica bien. Expulsar no es borrar, es desplazar, es arrancar redes familiares, romper pueblos, mover sangre a la fuerza. Y cuando rompes redes, dejas consecuencias que duran siglos. Piensa en Valencia. La expulsión golpea con especial fuerza, deja vacíos, y un vacío en historia nunca dura mucho. Se repuebla, llega gente de otras zonas, se reasignan tierras, se reorganizan matrimonios. En el archivo, eso se registra como administración. En el ADN, eso se registra como mezcla nueva. Ahora imagina el resultado en 2026. Una persona con raíces valencianas ve Magreb o norte de África y se asusta. Pero lo que está viendo, muchas veces, es la sombra de un proceso demográfico masivo. Capas moriscas antiguas, fragmentadas por expulsión y dispersión, luego mezcladas con repoblación y migración interna. No es un fallo romántico, es una lógica histórica. Y aquí viene el giro oscuro. El archivo no solo expulsó personas, también expulsó memoria. Después de 1609-1614, hablar de ciertas raíces podía ser peligroso, no siempre por ley directa, sino por estigma, por rumor, por oportunidad social. Así nacen los silencios familiares, así nace el «en mi casa nunca se habló de eso». Y por eso el ADN golpea como una revelación, porque lo que revela no es una rareza biológica, es una amputación de memoria. Carpeta 2. El expediente converso. Aquí la tinta es distinta, más urbana, más sutil. Judíos había en la península desde época romana, pero lo que nos importa es la ruptura institucional que transforma identidad en sospecha. El 391 ya empuja conversiones por miedo. 1478 crea una maquinaria inquisitorial en Castilla. 1492 fuerza una elección brutal, convertir o irse. Y de ahí nacen generaciones de cristianos nuevos que viven en un equilibrio imposible. Son parte del país, pero siempre bajo el ojo de quien quiere encontrar manchas. La palabra clave aquí no es expulsión, es control. Control del acceso a instituciones, control del matrimonio, control de la reputación, control del trabajo. Y ese control se ejecuta con expedientes, genealogías, testimonios, registros parroquiales, una cultura del papel que convierte al pasado en arma. Y esto, para el ADN, produce un efecto extraño, dilución invisible. Muchas ramas conversas se integraron completamente con el tiempo. No hay una señal sefardí universal que aparezca como un sello rojo. Lo que puede aparecer es una afinidad hacia Mediterráneo oriental, Levante, sur de Italia, Egeo, según cómo el algoritmo etiquete segmentos mediterráneos antiguos. Y aquí se produce la trampa perfecta para el espectador. La etiqueta moderna parece lejana, pero el origen puede estar enterrado en la historia peninsular de conversiones y diásporas. ¿Significa eso que todo Levante en un test español es sefardí? No.
Y aquí está la honestidad que hace el documental más fuerte. A veces es sefardí, a veces es mediterráneo antiguo compartido, a veces es ruido estadístico, a veces es una mezcla de varias capas. La pregunta correcta no es qué soy, sino qué capa está asomando y por qué la empresa la etiqueta así. Porque la etiqueta depende del panel. Si una compañía tiene muchas referencias de ciertas regiones mediterráneas y pocas de otras, tu segmento cae donde hay mejor resolución. La genética no cambia, cambia el nombre que le ponen. Por eso, la misma persona puede ver resultados distintos en dos empresas. Y por eso España confunde, porque España no encaja bien en categorías limpias. Pero el expediente converso tiene algo aún más oscuro. No solo cambió genética, cambió comportamiento social. Cuando una sociedad penaliza la mancha, la gente aprende a borrar pistas. Apellidos comunes se vuelven escudos. Orígenes se vuelven vagos. Documentos se acomodan. Familias enteras dejan de hablar de una abuela, de un barrio, de un oficio, de un matrimonio antiguo. No porque haya crimen, sino porque había riesgo. Y en esa niebla, el ADN es como una linterna. Ilumina sin preguntar si te conviene. Carpeta 3. El expediente de repoblación y frontera. Este es el que más rompe tests sin que la gente lo entienda. Porque cuando hablamos de ADN, la mente se va a etnias antiguas. Pero a veces, el gran mezclador no es una civilización antigua. Es un movimiento interno de población dentro de España, repetido durante siglos. Después de guerras, expulsiones y cambios políticos, los territorios se repueblan. Llegan familias de otras provincias. Se crean pueblos nuevos o se reorganizan pueblos viejos. Y esas familias se mezclan en 2 o 3 generaciones. Resultado: una región que hoy parece muy local puede tener ramas internas de varias zonas que llegaron en momentos distintos. Este expediente es especialmente importante porque explica algo que mucha gente vive. Mis abuelos son de la misma provincia. ¿Por qué me sale mezcla? Porque provincia no significa homogeneidad histórica. Dentro de una provincia hubo valles, rutas, ciudades imán, pueblos repoblados, zonas de paso, zonas de frontera. Y una sola migración en 1850 o en 1950 puede cambiar tu resultado más que un mito del año 900. Ahora, para que esto no se quede en relato, vamos a hacer lo que haría un investigador serio con una lupa, pero sin complicarte la vida. Si tu test te muestra algo imposible, hay 3 preguntas que abren el archivo de forma limpia. Primera, ¿dónde nacieron tus 4 abuelos? No, mi familia es de España. ¿Dónde? Provincia, comarca, pueblo si lo sabes. Esto es crucial, porque las capas moriscas y las rutas mediterráneas no se distribuyen igual en todo el mapa, y la repoblación tampoco. Segunda, ¿qué se repite en tus coincidencias, matches? El porcentaje te entretiene. Las coincidencias te investigan. Si tienes muchos matches en una zona concreta, ahí hay una pista real de rama familiar. Si solo tienes un porcentaje sin matches coherentes, puede ser una señal antigua o una etiqueta débil. Tercera, ¿qué pasa cuando comparas con un padre o una madre? Esto es el martillo que rompe el misterio. Si tu madre tiene la señal y tú también, ya sabes de dónde viene. Si tu padre la tiene y tú no, no significa que sea mentira. Significa que no heredaste esos segmentos. La herencia es un reparto imperfecto, y en regiones de mezcla histórica se nota más. Y ahora, el momento de tensión que la audiencia necesita. ¿Por qué algunos españoles ven Magreb y otros no, incluso siendo del mismo sitio? Porque no todos heredamos las mismas piezas del mosaico. Porque algunas capas se diluyen y quedan como segmentos pequeños. Porque el algoritmo a veces los etiqueta de una manera y a veces de otra. Y porque España
es Mediterráneo y Atlántico a la vez, un país atravesado por rutas y capas de miles de años. Si tuvieras que quedarte con una sola idea de esta segunda parte, sería esta. El archivo sellado no intentó cambiar el ADN, intentó cambiar la historia visible, y al intentar hacerlo, creó exactamente lo que hoy confunde a los tests: capas ocultas, dispersas, mezcladas, difíciles de etiquetar. Tu test no te está diciendo no perteneces, te está diciendo perteneces a una historia más grande que el relato oficial. Y eso puede doler, puede sorprender, puede despertar orgullo o incomodidad, pero es real. Ahora viene la parte más poderosa, la que convierte todo esto en un final de documental. Vamos a reconstruir el mapa secreto que los tests no muestran, no con teorías raras, sino con un método simple: regiones clave, señales típicas y cómo leer tu resultado sin caer en mitos. Y cuando lo hagas, vas a entender por qué España, más que ningún otro lugar, es un país donde la genética no solo habla de ancestros, habla de silencios. ¿Y si el secreto final no fuera ¿de dónde vienes?, sino cómo España aprendió a esconder de dónde venía su propia gente? Porque al final, el archivo sellado no se trata de un porcentaje. Se trata de una idea peligrosa que dominó siglos, que tu valor social dependía de tu linaje. Y cuando conviertes el linaje en moneda, la sociedad entera empieza a falsificar. Algunos por ambición, muchos por miedo. Y ahí, en esa falsificación silenciosa, nace el fenómeno que hoy rompe a los tests. España no es una foto fija, es una película de identidades cambiantes. En esta tercera parte, vamos a cerrar el caso como lo haría un documental de investigación, con el porqué definitivo, un mapa claro de patrones regionales y un método práctico para que cualquiera pueda interpretar su ADN sin caer en peleas ni fantasías. Primero, el porqué definitivo. España fue un laboratorio de borrado documental, no un laboratorio con tubos, sino con registros. Durante siglos, se repitieron 3 acciones como una receta. 1. Convertir. Cambiar la identidad pública por decreto o por supervivencia. 2. Vigilar. Archivar sospechas, exigir pruebas, premiar al limpio. 3. Dispersar. Expulsar, desplazar, repoblar, mezclar sin registrar el dolor. Y cuando repites esa receta durante generaciones, ocurre algo inevitable. La memoria familiar se rompe, las personas dejan de hablar, los apellidos se vuelven escudos, los orígenes se vuelven vagos. El documento gana la guerra cultural, pero pierde la guerra biológica, porque el ADN no se convence, no se corrige, no se firma, solo se transmite. Por eso, hoy, cuando haces un test, no estás comparando solo genes. Estás chocando contra siglos de silencio. El test no te está dando tu identidad. Te está devolviendo una grieta en el relato familiar. Ahora, el mapa claro. ¿Dónde suele aparecer más el archivo sellado en los tests españoles? Sin reducir a estereotipos, hay patrones demográficos que se repiten. Zona 1, Levante y Sureste, Valencia, Murcia, Alicante, parte de Aragón Oriental. Aquí la historia morisca tuvo peso demográfico y además el Mediterráneo fue corredor constante. Por eso a veces aparecen señales norteafricanas pequeñas o medias y según la empresa, etiquetas mediterráneas que parecen raras. No es que sea más extranjero, es que fue más corredor y más capa histórica. Zona 2, Andalucía Oriental, Granada, Almería, costa mediterránea. Aquí la historia de Granada, conversiones, rebelión y dispersión deja capas. Un test puede reflejarlo como Magreb o como Mediterráneo, dependiendo del panel. No es una regla absoluta, pero es un patrón frecuente. Zona 3, Aragón Interior y zonas de repoblación. Después de expulsiones, muchos territorios se reconfiguran, y cuando se reconfiguran, se mezclan provincias.
Eso puede producir resultados que parecen de varias Españas a la vez. Zona 4. Norte Atlántico, Galicia, Asturias, Cantabria y partes del interior norte. A menudo se ve más señal atlántica y menos mediterránea norteafricana, pero ojo, migraciones internas recientes pueden meter capas inesperadas en cualquier región. El siglo XX mezcló muchísimo. Zona 5. Madrid y grandes ciudades. Aquí aparece el ADN mezclado por excelencia, no porque Madrid sea misterioso, sino porque fue un imán de migración interna. Si tu familia se movió a la capital en 1 o 2 generaciones, tu ADN puede ser un resumen del mapa español. Ahora viene la verdad que nadie quiere oír, pero que hace el episodio más fuerte. Las etiquetas de las empresas no son neutras. No porque tengan agenda, sino porque tienen límites. Dependen de su base de datos, de sus regiones de referencia, de cómo definen España, Francia, Magreb, Mediterráneo, Levante, y sobre todo, dependen de que el Mediterráneo es un continuo humano. Un continuo, no una frontera limpia. Por eso, un mismo español puede ver norte de África en un test y Mediterráneo en otro. Por eso, Levante puede aparecer como sur de Italia en otra empresa. Y por eso, discutir por porcentajes sin contexto es como discutir por sombras en la pared. Entonces, ¿cómo se investiga de verdad? Aquí está el método final, simple, pero poderoso. Es lo que convierte este episodio en una guía práctica. Paso 1. Construye tu mapa familiar mínimo. No hace falta un árbol perfecto, solo esto. ¿De dónde son tus 4 abuelos? Provincia, y si puedes, pueblo. Ese mapa ya te dice si estás más cerca de corredores mediterráneos, zonas de repoblación o núcleos urbanos de mezcla reciente. Paso 2. Mira segmentos y coincidencias, no solo porcentajes. Las coincidencias, matches, son la parte más real del test. Son personas con quienes compartes ADN por parentesco real, aunque no conozcas el apellido. Si tus coincidencias se agrupan en una región concreta, esa es una pista más fuerte que 2% Magreb. Paso 3. Si puedes, compara con un padre o una madre. Esto es lo que hace un investigador serio, porque te separa rama de ruido. Si el componente aparece en el mismo lado familiar, es una rama. Si no se repite y es mínimo, puede ser señal antigua, etiqueta débil o segmentación distinta. Paso 4. Busca coherencia histórica, no etiquetas modernas. Si tu familia es de Valencia y te sale un pequeño Magreb, no lo leas como un país moderno. Léelo como historia mediterránea y capas moriscas posibles. Si tu familia es de una ciudad grande con migración, léelo como mezcla interna. Si tu familia es de frontera o corredor, léelo como continuidad regional. Paso 5. Evita el error más común: confundir ADN con identidad. Esto es importantísimo para tu audiencia. El ADN te cuenta rutas y mezclas antiguas, tus gustos, valores, personalidad, lo que amas, tu cultura. Eso se forma con experiencias, educación, comunidad. Nadie es menos español por un porcentaje. Nadie es más puro por otro. El archivo sellado no habla de pureza, habla de supervivencia. Ahora, el cierre final, como documental. España intentó sellar capítulos enteros con cera. Intentó que ciertos nombres desaparecieran del papel. Intentó ordenar la sociedad por linajes como si la historia pudiera controlarse con un sello. Pero la vida no se deja ordenar. La vida se mezcla. Y ahí está el giro hermoso y oscuro a la vez. El ADN es la única memoria que no puede mentir para sobrevivir. Los documentos podían fingir. Las familias podían callar. Los apellidos podían cambiar. Pero tu ADN siguió viajando como un mensaje en una botella. Así que si tu test te dio una etiqueta que te incomoda o te confunde,
No lo vivas como una crisis de identidad. Vívelo como una invitación a entender, porque quizá no encontraste otro país dentro de ti. Quizá encontraste una página de la historia de España que estuvo sellada hasta hoy. Y ahora te dejo una pregunta final para que el espectador se quede pensando, con esa sensación de misterio que no se olvida. Si tu familia guardó silencio durante generaciones para protegerse, ¿qué parte de tu historia está intentando volver a hablar a través de tu ADN?